Muy buen día nuevamente, estimados estudiantes, estimadas estudiantes. En nuestra última clase nosotros hemos iniciado con el análisis de una temática importante que se refiere al comportamiento dañoso. Para que una persona sea responsable, se requiere la existencia de una conducta que puede traducirse en una acción u omisión. Esta acción u omisión debe ser antijurídica, pero no como tal la acción u omisión, sino el resultado de esta acción u omisión, que es el daño. Y una de las premisas importantes para la existencia de responsabilidad, al menos responsabilidad civil, es que nosotros nos encontremos ante un daño, ¿no? No hay responsabilidad civil sin daño. Así como nosotros, cuando hablábamos eh, de la responsabilidad civil subjetiva, decíamos, no hay responsabilidad civil subjetiva sin culpa. Nosotros decimos, en general, en la responsabilidad civil, tanto en la responsabilidad civil subjetiva como en la responsabilidad civil objetiva, que no hay responsabilidad si no existe daño. En materia penal, estimados estudiantes, hay ciertos delitos que son considerados delitos de resultado, que exigen el daño. Pero también ustedes van a ver, estimados estudiantes, que hay una categoría de delitos que se llaman los delitos de medios, digámoslo así, y, o también de riesgo, más propiamente dicho, ¿no? Más propiamente dichos. Entonces, estos van a establecer la responsabilidad penal cuando exista solo un riesgo, pero en la generalidad de la responsabilidad, y al menos en toda la responsabilidad civil, es muy importante esta premisa. No hay responsabilidad sin daño. Aunque esto siempre es debatible y en los textos de teoría de la responsabilidad de a poco se vaya viendo que el daño no siempre va a ser un requisito sine qua non, ¿no? Pero la teoría, reitero, preponderante, la teoría que hasta el momento es la más importante y que han tomado en cuenta los tribunales, es que debe existir un daño. Pero ¿qué es ese daño, no? En nuestra última clase veíamos que el daño surge de una acción u omisión. Y ese daño, bueno, tiene que ser antijurídico, porque muchas veces los daños son permitidos por la ley. Pero ¿qué es el daño? ¿Qué es el daño? Reiteramos una vez más la idea, ¿no? Entre los elementos estructurales para que exista responsabilidad se encuentra el daño, pero no solo el daño, ¿no? También está el nexo causal, que es la temática a la cual nosotros vamos a dedicar nuestro tiempo en la siguiente temática, ¿no? En la siguiente, en el tema siguiente. Entonces se requiere además un nexo causal o relación de causalidad y un factor atributivo. El factor atributivo es el criterio de imputación o un justificativo, ¿no? ¿Por qué motivo se está declarando a alguien responsable? En la responsabilidad civil subjetiva, el criterio de atribución o el factor de atribución, mejor dicho, es la culpa que nosotros ya hemos estudiado. Y hemos estudiado primero porque a lo largo de la historia, como hemos visto, la culpa aparece con el Código Civil francés de 1804, ¿no? Código Civil francés de 1804, bueno, es el que la desarrolla un poco más, en realidad aparece con Justiniano. Pero bueno, ya retomando esto, no hay responsabilidad sin daño, ¿no? La perspectiva preponderante. Sin embargo, nosotros tenemos que saber qué es el daño específicamente. Al igual que la culpa, al igual que en el análisis de la culpa, nosotros no podemos llamar daño a cualquier sufrimiento de la persona, ¿no? Es decir, a cualquier menoscabo de la persona. Incluso, como hemos dicho, puede haber daños que sean considerados justos por la ley. Vamos a ver nosotros, al menos en la siguiente clase, la figura de la legítima defensa y también la del estado de necesidad. Entonces hay ciertos daños que a veces que a veces la gente genera y que van a ser considerados justos por la ley. De igual manera, nosotros hemos visto, bueno, vamos a ver a lo largo de la carrera misma,
Ustedes van a analizar, estimados estudiantes, que hay daños que la misma ley permite, ¿no? Incluso otorga permisos para producir ciertos daños que podrían ser ambientales. Incluso, bueno, hay ciertos trabajos que de por sí deterioran la salud de las personas, ¿no ve? Un caso, un ejemplo de esto será la minería, por ejemplo. Entonces, hay daños que sí van a estar permitidos, ¿no? Sí van a estar permitidos. Eh, por lo cual tenemos que delimitar qué es un daño específicamente. El campo resulta amplio, lo que se tiene que estudiar sobre el daño es amplio, ya que puede abarcar la destrucción o menoscabo de bienes materiales, como a derechos patrimoniales. El daño puede generarse por dañar objetos materiales, bienes corpóreos, es decir, la destrucción de un automóvil, la pérdida de una cosecha, a ver, puede ser también alguna lesión que se dé, puede ser cualquier, cualquier destrucción o pérdida de valor de un objeto material que tenemos, ¿no? Por ejemplo, el momento que alguien choca con nosotros por imprudente y termina generando que caiga nuestro celular al piso, genera un daño, ¿no? Genera un daño. Entonces, algunos consideran que el daño solo es patrimonial. Sin embargo, otras perspectivas, como nosotros vamos a analizar, también establecen que existe un daño extrapatrimonial y nuestro código vamos a ver que establece que también hay un daño extrapatrimonial que está compuesto al menos por el daño moral. Pero eso ya lo vamos a ver en la siguiente clase. El daño puede referirse tanto a la pérdida sufrida como a la ganancia dejada, también a gastos realizados. Es aquí, estimados estudiantes, que surgen dos conceptos sumamente importantes para el derecho de daños. El daño emergente y el lucro cesante, ¿no? El daño emergente, que va a ser un empobrecimiento de la persona, es una pérdida que sufre la persona. El momento que alguien choca mi automóvil, por ejemplo, ya existe ahí una pérdida sufrida, ¿no? Yo antes tenía un automóvil sin ninguna abolladura, pero como han chocado mi automóvil, él mismo ya ha perdido parte de su valor económico. Entonces, ahí hay una pérdida sufrida. Pero no solo es esta pérdida sufrida, sino también la ganancia dejada. Este es el lucro cesante. Y el lucro cesante se va a referir a esa falta de percepción de montos económicos que debía haber tenido la víctima del daño, ¿no? Dentro del hecho dañoso. Entonces, el lucro cesante se va a referir a esta situación en la cual la persona ha dejado de percibir ciertos montos de dinero. Ya lo vamos a aclarar esto de manera más detallada en nuestra siguiente clase, que va a ir destinada justamente al daño patrimonial. Para establecer qué es un daño, se ha generado una teoría muy interesante y muy importante en la doctrina, que si bien ha sido criticada, también es un buen referente para establecer a cuánto podrían llegar a ascender los daños. El daño está íntimamente ligado, estimados estudiantes, con la figura de la reparación, con el resarcimiento, ¿no? Porque el quantum del daño va a determinar también el quantum de la reparación, ¿no? Entonces, el daño está vinculado en primer lugar a la consecuencia del hecho dañoso, pero no solo a la consecuencia del hecho dañoso, es decir, no solo al auto abollado, no solo a la persona lesionada, sino también el daño va a comprender el monto de resarcimiento. Pero ¿cómo determinamos ese monto de resarcimiento? ¿Cómo determinamos cuánto es el daño efectivamente? Una de las teorías, reitero, es esta, ¿no? La teoría de la diferencia. La teoría de la diferencia está construida en base al concepto de patrimonio. El patrimonio, estimados estudiantes, es el conjunto de derechos y obligaciones inherentes a una persona y valuables en dinero.
Ustedes no deben olvidar este concepto. Este es uno de los conceptos jurídicos más importantes que ustedes van a estudiar a lo largo de la carrera, el concepto de patrimonio. Cuando uno en la vida cotidiana escucha la palabra patrimonio, usualmente se imagina riqueza, ¿verdad? En la vida cotidiana el patrimonio significa riqueza. Pero en el mundo jurídico, hay diferentes teorías. Una de las teorías es la teoría patrimonio-personalidad y la otra teoría es la teoría patrimonio-afectación. Esto lo van a desarrollar con con mayor profundidad en la materia de derecho civil personas. Pero basta ahora con que ustedes sepan que el patrimonio es un conjunto de derechos y obligaciones que tiene toda persona, ¿ya? La tesis preponderante sobre el patrimonio, la que nosotros encontramos en nuestra ley, es la teoría patrimonio-personalidad. La teoría patrimonio-personalidad nos dice que todas las personas tenemos patrimonio. Incluso un indigente tendría patrimonio. Incluso una persona llena de deudas tendría patrimonio. ¿Me entienden? Porque el patrimonio no solo está compuesto por las riquezas, como sucede en la vida real, o bueno, en la vida cotidiana, ¿no? En la vida cotidiana, cuando alguien te dice, este es mi patrimonio, usualmente se refiere a que esa es la riqueza que ha podido adquirir. Pero en el mundo jurídico, no olvidemos, el patrimonio no solo está compuesto por los bienes, no solo está compuesto por las riquezas, no solo está compuesto entonces por las casas, autos, cuentas bancarias, no, sino también el patrimonio está compuesto por las deudas que tenemos, ¿ya? Por las deudas que tenemos. Entonces, podemos tener un patrimonio totalmente negativo, ¿no? Puede ser que no tengamos nada de bienes, o que tengamos solo nuestra camita y nuestra ropita, y que tengamos simplemente deudas, pero vamos a tener un patrimonio. La doctrina asemeja al patrimonio entonces a una bolsa imaginaria, ¿no? Es como si en una bolsa imaginaria pusiéramos todos nuestros bienes, pero también ponemos todas nuestras deudas. A veces nuestro patrimonio va a tener más deudas que bienes, y otras veces va a tener más bienes más activos que pasivos. El término técnico para referirse a los bienes, derechos y créditos es el elemento activo del patrimonio. Pero también hay un elemento pasivo. El elemento pasivo va a estar compuesto por las deudas, deberes, obligaciones que tiene una persona. Y según la doctrina francesa, como les decía, que es esta teoría patrimonio-personalidad, que es la que predomina en nuestro Código Civil, todos tenemos un patrimonio. Incluso, reitero, un indigente podría llegar a tener patrimonio o una persona totalmente endeudada. ¿No ve? Porque el patrimonio, ellos nos dicen, es una construcción abstracta. El patrimonio no es algo que veamos, es algo que nosotros entendemos con nuestra inteligencia, ¿no ve? No es que todo nuestro patrimonio lo juntamos en un cuarto y lo podemos tener en nuestras manos, no. El patrimonio es un concepto abstracto, es un conjunto de activos y pasivos que nosotros llegamos a comprender con nuestra inteligencia. Entonces, la teoría de la diferencia que estamos analizando para establecer a cuánto asciende el daño se basa en el patrimonio, ¿ya? Y más que nada en el patrimonio activo. No hay que construir la situación concreta del bien dañado, nos dice. O sea, cuando existe una situación dañosa, cuando alguien choca su auto, ellos nos dicen, no es necesario que tú establezcas cuánto ha dañado específicamente, cuál ha sido el producto del choque. No hay que analizar concretamente el caso. Lo que tenemos que hacer, nos dice, es una reconstrucción del patrimonio de la persona. Tenemos que ver, o sea, esta víctima, tenemos que analizar cuánto de patrimonio tendría esta víctima si no se hubiese suscitado el daño, ¿ya? El daño entonces se concretaría, estimados estudiantes, esto no lo olviden, en la diferencia valorada económicamente del patrimonio que este tendría si el hecho dañoso no se hubiese producido y aquella que efectivamente tiene tras hechos dañosos.
Entonces aquí abajo vemos, ¿no? Una especie de operación matemática en la que dice, ¿no? En primer lugar, lo que analizamos es cuál es el patrimonio que tendría la persona si no hubiese acontecido el daño, ¿no? Supongamos que al taxista le han chocado, le ha chocado una persona que estaba manejando ebrio. Entonces le ha generado un daño tal cual nosotros estamos analizando, ¿no? Lo que nosotros tenemos que analizar, estimados estudiantes, no es efectivamente no es únicamente el daño concreto que se habría producido, ¿no? A ese taxista. No es concretamente establecer, a ver un rato, esta bulladura es el daño. No, 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 no. Nosotros tenemos que decir, a ver, ¿qué hubiese pasado si el taxista no, si no le hubiesen chocado a ese taxista? Para empezar, su auto tendría el mismo valor, ¿no? Tendría el mismo valor, entonces su patrimonio estaría compuesto por ese automóvil. Supongamos que el taxista tiene una casa de $200,000 y tiene su taxi, que es un taxi que tiene un valor de unos $20,000. ¿No? Entonces tiene un patrimonio de $220,000 en activos y no tiene deudas. Imaginemos que no tiene deudas. Entonces su situación patrimonial es de $220,000. Tiene además sus ahorros, en sus ahorros unos $10,000, digamos. ¿No ve? Entonces son unos $230,000. En total lo que tenía en los activos de su patrimonio. Entonces reconstruimos su situación patrimonial, ¿no ve? Reconstruimos su situación patrimonial y decimos, a ver un rato, pero el taxista, además, si es que no se hubiese producido el daño, hubiese ganado dinero estos 3 días que se ha privado de trabajar, ¿no ve? Entonces, dentro de su patrimonio, no solo hubiesen estado no solo hubiese estado esa casa de $200,000, no solo hubiese estado ese automóvil de $20,000, también, no solo hubiese estado sus ahorros de $10,000, sino también hubiese ingresado por día, imaginemos, ¿no? A ver, en un mal día, digamos, ya, 300 bolivianos, digamos, ¿no? Así para él, 300 bolivianos por día. Entonces, además de ese dinero, el taxista esos 3 días que ha dejado de tener, ha dejado de trabajar porque le han chocado el automóvil, tendría 900 bolivianos de los 3 días que no ha trabajado. Entonces se reconstruye, como se darán cuenta, ¿no? ¿Cuál sería el patrimonio que efectivamente tendría esta persona? Y de este patrimonio que tendría esta persona, si es que no se hubiese producido el hecho dañoso, nosotros le restamos el patrimonio que se tiene tras el hecho dañoso. Entonces, tras el hecho dañoso, el taxista ya no tiene un automóvil que vale $20,000 porque lo han abollado, ¿no? Y imaginemos que ha sido una abolladura fuerte. Este automóvil ahora vale $19,000, ¿no? $19,000. Entonces, antes tenía él, o sea, el patrimonio del taxista iba a ser de 230 mil dólares y además 900 bolivianos de lo que había ganado, ¿eh? Antes, o sea, si es que no hubiese existido el daño, ese sería su patrimonio. Ese es el primer análisis. Ahora analicemos efectivamente cuánto tiene después de que se ha producido el daño. Bueno, entonces, sin que se hubiese producido el daño, era ese, ¿no? El monto de dinero. Pero como se ha producido el daño, ya no tenemos esos $20,000, sino simplemente $19,000, porque su automóvil ha perdido el valor. Y además, el taxista ha perdido esos 900 bolivianos. ¿No ve? Entonces, el patrimonio que tiene efectivamente después del daño, en este ejemplo, es de $229,000. Nada más. Ya no esos $230,000 con 900 bolivianos. Y el daño sería el resultante de eso, ¿no? Entonces, el daño sería de $1,000, que es lo que se ha devaluado su automóvil, y además de los 900 bolivianos, ¿no? 900 bolivianos que ha dejado de percibir esos días que ha tenido que arreglarse su automóvil, es decir, que ha dejado de trabajar. Además, pueden haber, claro, otras circunstancias, ¿no? En realidad, el daño es mucho más complejo, es mucho más complejo.
porque puede ser que el taxista además tenía un contrato más fuerte esos días que ya tenía que cumplir y no ha cumplido por culpa de este señor que le ha chocado. Tal vez tenía que realizar un viaje. Tal vez también el taxista tenía ciertos dineros que percibir y no solo por el trabajo, ¿no? No solo por el trabajo de esos días. Entonces el daño se refiere a toda aquella falta de percepción de dinero, en primer lugar, o de bienes avaluables en dinero, y además la pérdida efectiva, ¿no? Lo que habíamos dicho, la pérdida sufrida. En este caso, si le han chocado el automóvil mismo se ha devaluado. Ahora, ¿qué pasa? Además, podrían haberse generado lesiones, ¿no? Podrían haberse generado lesiones y el taxista ha tenido que erogar montos de dinero para ir al hospital para comprar medicamentos. Entonces, eso también formaría parte de este daño. Hay que ser muy minuciosos, entonces, el momento que nosotros analizamos cuál es el daño que debe repararse, ¿ya? Entonces, una de las teorías que nos ayuda a acercarnos a lo que es el daño y a establecer el mismo es esta denominada teoría de la diferencia. Pero la teoría de la diferencia, estimados estudiantes, ha sido fuertemente criticada. Tiene detractores debido a los siguientes aspectos. Revisemos entonces cuáles son las críticas. La teoría de la diferencia, nos dicen los críticos, conduce a una concepción abstracta, como se han dado cuenta ustedes, ¿no? Del daño. Entonces, en esa concepción abstracta, es decir, en esa reconstrucción que hacemos del patrimonio, muchas veces nosotros podemos olvidarnos de muchos detalles y de las singularidades del caso concreto, porque simplemente estamos reconstruyendo el patrimonio. Esto, estimados estudiantes, por ejemplo, dejaría de lado incluso el daño moral, ¿no? Puede ser que el taxista, después de este accidente, por ejemplo, ya no quiera manejar más un taxi, ¿no? Imaginemos. ¿Por qué? Porque ha sido un impacto muy fuerte y además ha generado un sufrimiento en él. Y el sufrimiento, estimados estudiantes, tiene esa característica de no poderse evaluar en dinero, ¿no ve? O cuando nosotros, a ver, no sé, imaginemos, ¿no? De niños, alguna vez, seguro ustedes se han rasmillado las rodillas, ¿no? De niños, alguna vez. Es, creo, algo que a todos nos ha pasado de niños, siempre que estamos jugando, nos lastimamos, ¿no? Creo que todos los niños están con sus costras ahí. Entonces, hay un dolor que ahí uno sufre, ¿no? Un dolor, es decir, ¿cuánto vale ese dolor? ¿Cuánto vale tu dolor, tu sufrimiento ante la situación dañosa? Porque si se dan cuenta, o digamos alguien te lastima y te genera una herida, llega ahí no veo un dolor que uno siente en el instante. Entonces, ¿a cuánto asciende ese dolor? Entonces, hay peculiaridades que también se tienen que considerar, estimados estudiantes. Entonces, es demasiado abstracta la teoría del patrimonio y no considera también ese tipo de situaciones. La teoría de la diferencia, perdón. La teoría de la diferencia puede ser un buen criterio, nos ayuda a aproximarnos al cálculo, pero no tiene un rigor jurídico suficiente. Es un método que nos va a ayudar, efectivamente, ¿no? Pero hay que considerar también las peculiaridades del caso. El perjudicado podría obtener lucros inclusive, ¿no? Desde esta perspectiva. ¿Pero por qué? ¿De qué manera? A ver, analicemos. El problema podría surgir con la reparación natural, el pago en especie. Nosotros vamos a ver, estimados estudiantes, que muchas veces cuando uno genera un daño, bueno, la reparación no necesariamente se va a realizar solo en dinero, ¿no? Puede hacerlo también restituyendo un bien similar al que se ha dañado. Por ejemplo, yo no he realizado no, digamos que estoy manejando imprudentemente, ¿no? Uno maneja imprudentemente, se distrae con un letrero y en eso choca con una tienda de refrigeradores. Choca con 3 refrigeradores y, bueno, un técnico de refrigeradores, ¿ya? Más preciso. Un técnico de refrigeradores
Entonces el automóvil choca y destruye 3 refrigeradores, ese automóvil. Ese choque genera entonces un daño. Pero hay una forma de reparar que es justamente en especie, ¿no? Devolver los mismos refrigeradores. Pero cuando uno devuelve, si ustedes se dan cuenta, devuelve algo nuevo, ¿no ve? Devuelve algo nuevo porque comprará nuevos refrigeradores y entregará, pero un rato. A ver, veamos el caso concreto, analicemos el caso concreto, es decir, estamos ante un técnico de refrigeradores y eran refrigeradores que de por sí ya estaban mal, ¿no ve? Entonces, podría suceder que en mérito a esta teoría del patrimonio, digo, en mérito a esta teoría de la diferencia, podría suceder que se genere un enriquecimiento del, eh, de la víctima. ¿Por qué? Porque, bueno, la víctima, o bueno, son 3 víctimas, ¿no? Que han perdido sus refrigeradores. Entonces, estas víctimas, si bien han perdido refrigeradores que no se encontraban en tan buen estado y que eran usados, se ven beneficiadas con refrigeradores nuevos. Entonces ahí surge un problema, porque la teoría de la diferencia lo que nos dice es, a ver, si perdemos algo del bueno, si analizamos el patrimonio que tendría la persona si el hecho no se hubiese suscitado. Tendrían un refrigerador dentro de su patrimonio, ¿no? Y luego vemos que han perdido ese refrigerador, entonces se les devuelve el refrigerador, pero no toma en cuenta las peculiaridades de ese refrigerador, ¿no? Si se dan cuenta, esa teoría de la diferencia, porque dice, a ver, según esta operación que hemos visto, esta en la que vemos los círculos de amarillo, verde y azul, el patrimonio que se tendría sin el hecho dañoso es un refrigerador, ¿no? Que es avaluable en dinero. El patrimonio que se tiene tras el hecho dañoso es que la persona ya no tiene su refrigerador. El problema es que, bueno, entonces el daño es la pérdida de un refrigerador. Se le repara ese refrigerador, se le entrega un refrigerador nuevo, pero ahí, si se dan cuenta, estimados estudiantes, se está entregando un valor extra, ¿no? No se está reparando íntegramente el refrigerador que tenía un valor menor por estar usado, por ejemplo. Entonces, hay esas peculiaridades que no considera esta teoría. Hay ahí ciertas dificultades. Si el resarcimiento nos dice exige la sustitución de un objeto usado por uno nuevo, entonces estamos ante una inconsistencia de esta teoría de la diferencia, por lo que no se aplicaría la teoría de la diferencia a menos que se abone la diferencia. La única forma en la que se podría aplicar esa teoría de la diferencia es que la víctima le pague al agente del daño esa diferencia, ese valor que sobraría, ¿no? Hay casos en los que la pérdida no coincide con los valores objetivos del patrimonio también, ¿no? La pérdida, entonces, no necesariamente va a ser esos aspectos patrimoniales, puede ascender, reitero, a otros elementos más. Hemos visto el tema del sufrimiento y hemos visto otras circunstancias que se van a ir presentando según el caso concreto. Finalmente, ¿a qué patrimonio actual se refieren? Eso es igual muy interesante, ¿no? ¿Cuál es el patrimonio actual que se tiene que tomar en cuenta en esta operación? El patrimonio que existe el momento que interponemos la demanda, el patrimonio que existe un día después del daño, el patrimonio que existe un mes después del daño, el patrimonio que existe el momento que se emite la sentencia. Entonces ahí hay una imprecisión, ¿no? Nos puede ayudar la teoría del daño, digo la teoría de la diferencia a establecer el daño, sí, pero habría que establecer este punto, ¿no? Y el punto va a ser el momento en que creo, creo que sería, digamos, aplicable al menos en la mayoría de los casos, el momento en que cesa, ¿no? Esa conducta que podría haber generado el daño. Pero el problema también, estimados estudiantes, es que muchas veces el daño puede ser mayor, de mayor tiempo, ¿no? El daño psicológico que se genera a una persona, por ejemplo, durante meses, años, entonces ahí hay imprecisiones. Todo esto aconseja adoptar un concepto real, ¿no? Un concepto concreto, real, histórico del daño. Tenemos que analizar el caso concreto. Se tiene que considerar las singularidades del caso para determinar a cuánto asciende el mismo, a cuánto asciende el daño, ¿no?
¿Cuáles son los requisitos del daño indemnizable? El daño indemnizable, en primer lugar, estimados estudiantes, tiene que estar causalmente enlazado con la acción u omisión de la persona que se quiere hacer responsable. ¿Ya? Al menos esto en la responsabilidad que puede darse por hecho propio, ¿no? Hay también la responsabilidad por hechos de animales, por hechos de los empleados, de los niños, no, pero en el caso de la responsabilidad directa, se requiere ese nexo de causalidad. También en la responsabilidad indirecta se requiere que, bueno, el empleado dependiente o el animal, o también en el caso de los niños, etcétera, hayan generado ese daño, ¿no? Para que la persona responsable repare esos daños. Entonces, es importante que este daño esté relacionado, enlazado causalmente con la acción u omisión, ¿no? La acción u omisión es la que tiene que generar ese daño. No tiene que tratarse de cualquier daño aislado, ¿no ve? No tiene que tratarse de cualquier daño aislado. Si no existe este nexo de causalidad, estimados estudiantes, una persona no va a ser responsable por ese daño. Y nosotros vamos a analizar en nuestra siguiente clase, o bueno, no en nuestra siguiente clase, después de terminar el tema del daño, vamos a analizar el nexo de causalidad y vamos a ver que es muy importante, porque si nosotros no delimitamos el nexo de causalidad, es decir, el enlace causal entre el agente del daño y la víctima, cualquier persona podría llegar a ser responsable, ¿no? Porque podríamos decir, a ver un rato, el asesino de esta persona en realidad no hubiese existido en el mundo si es que sus padres no se hubiesen casado, por ejemplo, no se hubiesen conocido. Entonces, los responsables de todo esto, o los causantes, mejor dicho, son los padres del asesino. Entonces, hay que delimitar la causa, ¿no? Para no llegar, ¿cuál es la causa cuál es la causa del hecho dañoso, ¿no? Esto para no llegar a absurdos. En segundo lugar, ¿existe daño si hay causalidad alternativa hipotética? Hay una circunstancia, a ver, la pregunta más clara es, ¿existe daño si puede asegurarse que el mismo daño se hubiese producido por un evento natural o hecho de un tercero? ¿Qué pasaría si nosotros alegamos que, a ver un rato, esta persona de todos modos se iba a chocar, por ejemplo, ¿no? Porque sus frenos estaban mal. Entonces, imaginemos, ¿no? A ver, ¿qué pasa, estimados estudiantes? ¿Qué pasa, estimados estudiantes, si una persona choca con otra, ¿no? Una persona en estado de ebriedad choca con otra. Y luego se descubre, o bueno, ya a medida que van indagando sobre el caso, se establece que esta persona, que la víctima, tenía los frenos sin funcionar, ¿no? Si se dan cuenta, el, el agente del daño podría decir un rato, este daño se hubiese generado, incluso si yo no hubiese participado en él. ¿No ve? En estas circunstancias, ¿existirá daño? Nosotros vamos a ver, estimados estudiantes, que en la responsabilidad directa no es así. O sea, el que genera el daño, es decir, con una acción u omisión, va a ser responsable siempre y cuando existe ese nexo de causalidad, ¿no ve? Y los factores de atribución, siempre y cuando concurran todos los elementos. Por más de que el daño se hubiese suscitado de todos modos, pese a que esta persona no hubiese intervenido. Pero en los daños indirectos hay algunas legislaciones y hay disposiciones también que establecen que si uno prueba que el daño se hubiese dado de todos modos, entonces no sería responsable. Eso sí puede encontrarse en algunas disposiciones, ¿no? Finalmente, la computación de los daños, la compensatio lucricum damno, genera la siguiente duda, ¿no? ¿Hay menor daño cuando el mismo genera beneficio para la víctima? Esto no es claro en nuestro ordenamiento jurídico, al menos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si por haber chocado yo a ese automóvil
en vez de generarle simplemente un empobrecimiento, he logrado que ese automóvil se vuelva una curiosidad que le genere más rédito, ¿no? ¿Podría ser? Claro que sí, ¿no? Uno nunca sabe qué es lo que podría pasar. Imaginemos que en ese automóvil se ha formado la cara de un famoso personaje de televisión, ¿no? Entonces la gente va a decir, oye, qué parecido es esta abolladura, qué parecida es a la cara de este personaje, ¿no? Y el dueño del automóvil puede empezar a cobrar para que la gente lo vea. Entonces es posible, ¿no? O sea, hay esa posibilidad, uno nunca sabe aquello. ¿Qué pasa? ¿Existirá daño en esas circunstancias? Es un tema que los tribunales deberán dirimir, ¿no? Deberán establecer. Y bueno, ustedes también cuando sean jueces, abogados, tal vez en alguna circunstancia, tengan que, se encuentren ante casos concretos en los que en realidad la víctima se ha visto más beneficiada que perjudicada, ¿no? O qué sé yo, imaginemos, ¿no? O sea, al final la vida es un azar, ¿no? Muchas veces, en muchas circunstancias. ¿Qué pasa si teníamos a una persona que tenía un problema de cadera, pero con el choque que ha tenido con la otra persona, en realidad, en vez de generarle el daño, le ha mejorado esa situación? No sabemos, ¿no? En realidad, eh, podría suceder aquello y en esas circunstancias tenemos que analizar y argumentar. Y ustedes, bueno, de a poco también están aprendiendo que cómo es que cuál es el papel que va a jugar también la razón, ¿no? Al momento de determinar los institutos jurídicos en general. Al final, el derecho trata de ser racional en todo, ¿no? Entonces, hasta acá hemos podido ver la teoría de la diferencia y hemos visto también que hay una crítica fuerte, por lo cual además de, si bien nos va a servir de parámetro, la teoría de la diferencia, es importante tomar en cuenta también las peculiaridades del caso, ¿no? Entonces, ¿es una base? Claro que sí, pero no es el único determinante para establecer a cuánto podría ascender el daño, ¿no? Esto es lo que hemos llevado el día de hoy. En nuestra siguiente clase nosotros vamos a analizar o vamos a empezar el tema de los daños patrimoniales y vamos a revisar también, ya vamos a ingresar a los daños extrapatrimoniales, vamos a ver cómo es que el ordenamiento, bueno, las cortes, la jurisprudencia ha terminado estableciendo otras figuras, ¿no? Como el daño moral y el daño psicológico, que no sería el mismo, por cierto, que el daño moral, y que también podrían y tendrían que considerarse, ¿no? Y nosotros vamos a ver que nuestro Código Civil al menos no solo se va a basar en ese daño patrimonial, sino que también hay circunstancias en las que va a establecer la existencia de un daño moral para las personas. Hasta acá entonces esta segunda parte del tema del daño. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Si es que tienen alguna consulta, estoy abierto a que ustedes puedan realizar las consultas que consideren pertinentes. Finalmente, en caso de tener que se presenten dudas posteriormente, también tienen nuestro foro de consultas para realizar las preguntas que ustedes quieran. Muchas gracias por su atención nuevamente. Hasta acá nuestra grabación del día de hoy. Ahora vamos a hacer una pequeña actividad en la cual vamos a aplicar esta denominada teoría de la diferencia.